Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la carta a los Colosenses. Continuamos abriendo la correspondencia de Pablo. Hoy comenzamos a abrir esta hermosa carta que Pablo dirige a los hermanos en Colosa. En esta carta, Pablo trata temas interesantes, desvirtúa ciertas mentiras que algunos líderes religiosos de aquel entonces estaban proclamando en medio de la iglesia. Pablo amonesta no solamente a los judaizantes, sino a aquellos que desvirtúan el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, llevando también a oídos y al corazón de los creyentes falsas doctrinas. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo. Notemos que Pablo utiliza el mismo patrón de escritura. Primero saluda a los hermanos. Sin embargo, en esta ocasión, Pablo también agradece por ciertas cosas, características o actitudes que los hermanos están teniendo. Pablo agradece al menos por tres razones. La primera, agradece por su fe y su notable amor entre ellos. En segundo lugar, Pablo agradece por haber guardado hasta ese momento la esperanza. Y en tercer lugar, Pablo agradece por los frutos y el notable crecimiento que la iglesia estaba teniendo. Después de esto, Pablo entonces expresa ahora sí sus peticiones de oración, recordando que él siempre está orando por la iglesia, tal como lo hacía con las iglesias anteriores a las cuales les mandó también una carta. ¿Cuáles eran los pedidos que Pablo tenía a través de la oración? En primer lugar, Pablo oraba para que ellos fueran llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual. En segundo lugar, Pablo oraba para que ellos anduvieran como verdaderos creyentes, dignos seguidores de Cristo. En tercer lugar, Pablo oraba para que ellos pudiesen llevar más frutos de los que habían llevado hasta ese momento. Y en cuarto lugar, Pablo oraba para que fueran fortalecidos por la fuerza del poder de Dios. Notemos ahora lo que registran los versos 15 y 6. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Este texto es muy importante. Pablo cambia radicalmente de tema y ahora se dirige específicamente a Cristo. Y lo primero que él hace es decir, Él es la imagen del Dios invisible. Recordemos que en ese entonces habían líderes que estaban proclamando teorías que desvirtuaban quién era Cristo, cuál era su relación en el plan de salvación. Y muchos decían que Cristo, incluso hablando de la palabra primogénito, era un ser creado, que era un ser que Dios había en algún momento creado y que Jesucristo no era eterno. Por lo tanto, esto atentaba también contra la doctrina de que Jesús también es Dios. Sin embargo, Pablo presenta algunos argumentos interesantes con relación a la deidad de Cristo y con relación a su existencia desde la eternidad. Entre estos argumentos podemos enumerar los siguientes. Número 1, Jesús es quien revela al Padre. En un momento los discípulos dijeron a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. San Juan capítulo 14, versículo 9. Un segundo argumento es que por la mano de Jesús fueron creadas todas las cosas. Jesús estuvo presente en el proceso de la creación. Y si hubiese sido un ser creado, ¿cómo entonces él podía crear en ese momento? Si era parte de la creación.
Jesús existió desde mucho antes y ese es el tercer argumento. Jesús existe, según Pablo en esta carta, desde antes que fueran todas las cosas. Es decir, Jesús es eterno, al igual que el Padre. Otro argumento es que Jesús tiene el poder sobre la muerte y por eso Pablo le llama el primogénito entre los muertos. Si recordamos, por ejemplo, Moisés, que fue el que murió, pero también resucitó y lo hizo primero que Jesús. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra primogénito, se utiliza en un sentido figurado. Pero tanto Moisés como todos aquellos que pudieron experimentar la resurrección antes que él, entonces estos resucitaron por el poder que Jesús tiene sobre la muerte. Hablando de primogénito, significa de la preeminencia de Jesús. Habla acerca de la autoridad que él tiene sobre todas las cosas. Él ha sido puesto por el Padre sobre todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. También otro argumento es que en él habita toda la plenitud de la deidad. Pablo defiende a Jesús como Dios. Pablo defiende a Jesús como un ser eterno. Pablo defiende a Jesús como el Salvador de la humanidad, desvirtuando de esta manera las mentiras que muchos líderes en aquel entonces estaban proclamando, tratando de minimizar la existencia y el poder y la autoridad de Jesucristo. El versículo 20 nos dice que por medio de él, hablando de Jesús, se reconcilió todas las cosas, así lo que está en el cielo como lo que está también en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Podemos ver entonces que ese Dios renunció y vino a esta tierra como Jesucristo, siendo también Dios y ofreciéndose por sacrificio en favor de toda la humanidad. Para finalizar, quiero llamar tu atención a los siguientes versículos que ejemplifican o resumen el ministerio de Pablo. Notemos lo que registran los versos 21 al 23. En otro tiempo, debido a vuestras malas obras, vosotros erais extraños y enemigos en vuestra mente. Pero ahora, Cristo os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Si permanecéis fundados, firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio, es este Evangelio del que habéis oído, que es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho un ministro. Notemos que Pablo se le había asignado un tema especial, el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias. Es hablando acerca de Jesús, dando su vida en rescate por toda la humanidad. Y dice Pablo, de este mensaje, ustedes deben mantenerse siempre firmes, reedificados en Cristo. Yo soy ministro de este mensaje. Al igual que tú y yo también hoy somos ministros para llevar estas palabras de esperanza a aquellos que hoy no la tienen. Recuerda, Jesús es Dios. Y Jesús renunció a todo y lo hizo por amor a ti. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no aceptarlo como nuestro Salvador? ¿Cómo no abrirle nuestro corazón y decirle, Jesús, entra en nuestras vidas? ¿Te gustaría hacerlo en este momento? Si es así, te invito a que inclines tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque lo enviaste a esta tierra a rescatar lo que se había perdido. Gracias porque vino por cada uno de nosotros a morir. Aquella muerte que nosotros merecíamos, Él la experimentó, a fin de que hoy podamos disfrutar lo que Él merecía disfrutar. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de darnos cuenta de la eternidad, de la divinidad y la preexistencia de Cristo aún desde la eternidad. Ayúdanos a atesorar esta verdad y a mantenernos siempre fundamentados en ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día.
Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.